les quiero hacer unas preguntas antes de que demos inicio al tema del día de hoy. ¿Qué tanto ustedes están dispuestos a hacer para que Jesucristo los voltee a ver? ¿Y qué tanto confían ustedes en Cristo Jesús como para que nuestro Señor realmente pueda ayudarlos? Dices, a lo mejor mi problema es muy grande. Bueno, ¿tienes un Dios pequeño? ¿Crees que tienes un Dios chiquito que no pueda ayudarte? Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para ir en su presencia y que Él te ayude? Nos vamos a quedar con estas preguntas, las cuales van a ir siendo contestadas en la predicación del día de hoy con el tema que vamos a ver. Pero les quiero compartir el título de la predicación, el cual es La autoridad del Hijo del Hombre. La autoridad del Hijo del Hombre. La autoridad del Hijo del Hombre, el cual es nuestro texto que vamos a ver, Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. ¿Y qué vamos a ver? Veremos el poder de Cristo. Vamos a ver el poder de Cristo en el pasaje que vamos a estar estudiando. El título es La autoridad del Hijo del Hombre. Estamos viendo Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Y vamos a leer nuestro texto base para así pasar al bosquejo y posteriormente a la predicación. Vean lo que dice Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El bosquejo que les quiero presentar el día de hoy quedaría así, de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo: una fe que mueve techos. Punto número 1 del bosquejo: una fe que mueve techos. Verso 1 al verso 5. Punto número 2 del bosquejo: solo Dios puede perdonar pecados. Versos 6 y 7. Punto número 2 del bosquejo: solo Dios puede perdonar pecados. Versos 6 al 7. Y punto número 3 del bosquejo: el Hijo del Hombre tiene la autoridad de Dios. Verso 8 al 12. Punto número 3 del bosquejo: el Hijo del Hombre tiene la autoridad de Dios. Verso 8 al 12. Y vamos a pasar ahora sí al punto número 1 del bosquejo: una fe que mueve techos. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 5. Vean lo que dice el verso 1 de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 1 dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Nos vamos a quedar en la primera parte del versículo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y la verdad no se sabe con exactitud cuánto tiempo duró el viaje. Recuerdan que en el capítulo anterior nuestro Señor Jesucristo tenía preparado un viaje por toda la región de Galilea, y yendo a las ciudades se encontró al leproso, y por el leproso ya no podía entrar a las ciudades, sino que se quedaba afuera. Bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo duró este viaje,
pero por lo menos el autor menciona, Marcos dice que al cabo de algunos días, pero eso es muy ambiguo, ¿a cabo de cuántos días? Sería como el ahorita del mexicano. Tú dile a una persona, oye, échame la mano y si te contesta ahorita, bueno, es ahorita ya, ahorita luego, ahorita mañana, ahorita cuando pueda, no sabemos, bueno, esto sigue siendo ambiguo, a cabo de algunos días, ¿cuándo? No lo sabemos, pero el chiste es de que dice el texto, después de algunos días, después de la gira que tuvo Jesús en la región de Galilea, regresó a Capernaum. Y ustedes recuerden qué era Capernaum, cómo identificamos nosotros a Capernaum, la ciudad de la base de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. En Capernaum fue donde entró a la sinagoga, en Capernaum fue donde liberó al endemoniado, en Capernaum fue donde sanó a la mamá, a la suegra de Pedro, y entendemos que desde Capernaum es cada vez que nuestro Señor regresaba para una vez más armar toda la logística y volver a salir de viaje. Eso es lo que entendemos. Pero como ya lo vimos en los versículos anteriores, la popularidad de nuestro Señor Jesucristo creció muchísimo. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias al leproso, porque nuestro Señor le ordenó al leproso, no cuentes nada a nadie, no le digas nada a nadie. Y el leproso, a pesar de que tenía mucha fe, ¿qué es lo que no tenía? Obediencia. Entonces el leproso empezó a promulgar que Jesucristo lo había sanado, y esto provocó que, si de por sí en Capernaum ya era famoso, que se volviera aún más famoso nuestro Señor Jesucristo. Entonces las personas de Capernaum estaban al pendiente de nuestro Señor Jesucristo para ver cuándo regresaba. ¿Y qué creen? Dio fruto su espera, porque regresó. Fueron los primeros en enterarse estas personas, porque dice el texto, y se oyó que estaba en casa. Solamente estaba en espera, en la casa. Ya llegó, ya está aquí, vamos detrás de él. Ahora, ¿en cuál casa? Nada más dice el texto, y se oyó que estaba en casa. Bueno, los teólogos dicen que muy probablemente Jesucristo tenía una casa en Capernaum, donde vivía con su mamá María y vivía con el resto de sus hermanos. Pero si seguimos el contexto de Marcos, no era su casa propia, era la casa de Pedro, donde vivía con toda su familia. ¿Pero por qué lo identifican como su casa? Porque ahí se hospedaba el Señor Jesucristo. Entonces regresaba a la casa de Pedro una vez más, regresaba donde ya había hecho unos milagros, donde ya gente se había quedado allá afuera esperándolo, y nuestro Señor saliendo a orar. Entonces, esta casa la vamos a identificar como la casa de Pedro, quizás de Andrés, y también donde estaba la esposa de Pedro, y donde estaba también la mamá, la suegra, ¿no? La suegra de Pedro. Vean lo que dice el verso 2, Mateo capítulo 2, verso 2. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Grandes cantidades de gente se congregaban donde Jesús estaba. Capernaum fue la primera ciudad donde se congregó gran cantidad de gente. Entonces era de esperarse que cuando se enteraban que Jesucristo había regresado a la casa de Pedro, una vez más toda la gente corriera al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que les hiciera algún milagro, para que les ayudara, para que salieran de esa situación tan deplorable. Pero lejos de que nuestro Señor Jesucristo dijera, y están otra vez aquí, permítame sanarlos, ¿qué es lo que el texto dice que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando toda la gente estaba en la casa de Pedro? Dice, y les predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo entendía que había una necesidad mucho más grande que la física. Hay algo mucho más importante que la comida terrenal. Hay algo mucho más importante que el Señor nos cure de nuestras enfermedades o nos ayude con nuestros problemas, y es la salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando llegaron estas personas, lo primero que hizo fue, por favor, pasen, siéntense, que les voy a predicar. Les voy a predicar mi palabra, porque esto es lo que ustedes necesitan para conocer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, y los que no tienen salvación sean perdonados de sus pecados. Tengo palabras de vida eterna y tengo más para repartir, así que siéntense y permítanme servirles por medio de la predicación de la santa palabra. Ahora, ¿qué es lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo?
¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba? No solamente en la casa de Pedro, en Capernaum, sino por todo su recorrido en Galilea y después por todo su recorrido en tierra palestina. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba? Lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Acompáñame a Mateo capítulo 3, verso 22. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Mateo capítulo 3, verso 2. Mateo capítulo 3, verso 2. Mateo capítulo 3, verso 2, lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba era lo siguiente. Estas eran palabras de Juan el Bautista que también tenía nuestro Señor Jesucristo. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que se acercaban a Él. Arrepiéntanse porque el reino de nuestro Señor ya está cerca. Arrepiéntanse porque es la única manera en la cual pueden hacer las paces con Dios. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el hacha ya está puesta y solamente falta que el Señor mande a cortar el árbol. Arrepiéntanse porque su vida depende de ellos. Y obviamente entre más enseñanzas como las enseñanzas que vimos en el Sermón de Monte, aprender una vez que se han arrepentido, ahora sí vivan conforme el Señor dice que tienen que vivir. Por eso estamos aquí también nosotros. ¿Para qué? Para aprender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios como Dios quiere que nosotros vivamos. Porque si no, de otra manera, como lo dijo mi papá, estamos perdiendo el tiempo. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Pero, regresando al texto base, mientras nuestro Señor Jesucristo se encontraba predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio, animando, exhortando a los judíos que se encontraban en Capernaum, pues afuera de la casa, entre toda la multitud, que sin duda, una vez más, toda la ciudad se debió de haber agolpado en la casa de Pedro, entre toda esa gran multitud había 4 personas que estaban dispuestas a alcanzar a Jesús sin importar el costo. Vean lo que dice Marcos capítulo 2, verso 3. Dice Marcos capítulo 2, verso 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos menciona que fueron 4 las personas que querían llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían un paralítico entre brazos. Tenían un paralítico. El texto no nos dice si estas personas eran amigos, familia, conocidos, cuidadores del paralítico. No nos dice. No nos dicen que eran estas 4 personas del paralítico. No nos dice nada. Pero lo que sí nos deja muy en claro la palabra de Dios es que estos 4 hombres se esforzaron para llevar al necesitado, al paralítico, a los pies de Jesús. Y vaya que se esforzaron, ya que desde que el leproso fue sanado, como ya lo dije, la popularidad, hay que recalcar, de nuestro Señor Jesucristo creció como la espuma. Entonces, era casi imposible estar de frente de nuestro Señor Jesucristo. Y todos sabían que Él sanaba. Y todos sabían que Él curaba enfermedades. Y todos sabían que Él echaba demonios. Entonces, nadie quería ceder su lugar, porque todos llegaban a Jesús con una necesidad. Y si no llegaban con una necesidad, querían aprender de Él. Entonces querían estar lo más cerca de Él para poder escucharlo correctamente. Nadie quería dejar su lugar a otros necesitados, porque ellos entendían que ellos también eran necesitados. Pero, como estos 4 hombres entendieron que no podían llegar de frente a nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que ser ingeniosos. Vean lo que dice Marcos capítulo 2, verso 4. Marcos capítulo 2, verso 4. Dice la palabra de Dios. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres dijeron, si no podemos llegar a Jesús de frente, entonces vamos a llegar a Jesús por arriba. No hay de otra. Las casas en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en tiempo de los apóstoles, recuerden, es una cultura totalmente diferente a la de nosotros, es una región, un clima totalmente diferente a la de nosotros. Las casas
en tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran casas de un solo piso, pero que al lado de la casa tenían unas escaleritas para subir al techo, y por lo general eran techos planos, donde en esos techos se acostumbraba tener un pequeño taller para el trabajo, y también se acostumbraba a hacer reuniones para familiares y amigos cuando uno quería hacer fiesta. Entonces era una casa con un techo plano, y por lo general eran casas de un solo piso. Vean lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano con respecto a qué estaba hecho el techo de las casas, perdón. Vean lo que dice el comentario bíblico del Mundo Hispano. Cito: las viviendas normales de la época eran pequeñas, de una sola planta. Estaban levantadas sobre unas paredes de adobe y piedra, sobre las que se colocaba un techado de madera cubierto de ramas y cañas compactadas con barro. Entonces no eran muy gruesas los techos no solían ser muy gruesos, ya que era madera, se le echaba un poco de ramas, un poco de caña y también una pequeña losita de barro comprimido. Unos comentaristas dicen que también se solía colocar arcilla, era como el colado, la arcilla. Pero a pesar de que el techo no era muy grueso, estos 4 hombres realmente tuvieron que hacer un trabajo porque tenían que tronar el techo. Tuvieron que tronar el techo de una u otra manera. Literalmente, mientras Jesucristo estaba predicando, imagínense, Jesucristo está aquí, ustedes están ahí viendo y obviamente están muy amontonados, y mientras Jesucristo predicaba, empezaron de repente a ver cómo el techo se empezaba a caer, paz, 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 paz. Y de repente todos se quedaron callados hasta que se quitaron las maderas, y 4 hombres se asoman. Entonces, ¿qué hacen estos 4 hombres allí en el techo? Bueno, pues ellos estaban quitando el techo. ¿Por qué? Porque querían que el paralítico estuviera cerca de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice ahora el verso 5, Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos capítulo 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en primer lugar, tenemos a Jesucristo predicando, hay mucha muchedumbre. Después, encontramos esos 4 hombres que también se enteran, quién sabe dónde eran, quizás de Capernaum, no lo sabemos. Se enteran que Jesucristo ya estaba en Capernaum, estaba en la casa de Pedro. No podían entrar a la casa a causa de toda la gente que estaba alrededor. Así que dijeron: vamos al techo, rompamos el techo y hagamos que nuestro conocido, amigo, familiar, no lo sabemos, que este paralítico baje a la presencia de nuestro Señor. Bueno, del profeta Jesús, ¿no? Del hombre Jesús. Ellos a lo mejor todavía no lo veían como Señor, pero sabían que Jesús podía resolverle su problema. Entonces, dice el texto: al ver Jesús la fe de ellos. Nos vamos a detener tantito aquí. Dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos. Quiero que ustedes noten esto. Jesús no pasa por alto la fe de estos 4 hombres. Jesús no pasa por alto la fe de estos 4 hombres que llevaron al paralítico. Es muy probable que el paralítico no dudara del poder de Jesucristo para sanarlo. Es muy probable. Pero realmente el Señor menciona la fe de los 4 que lo llevaron. ¿Por qué? Porque estos 4 hombres hicieron hasta lo imposible para llevar al enfermo en su presencia. Hicieron hasta lo imposible. Jesucristo reconoce: yo sé que por la fe de ustedes, este hombre que bajó del techo está aquí conmigo. Y aquí yo les quiero dar algo de aplicación. Estoy seguro que cada uno de nosotros, por lo menos, tiene algún paralítico espiritual al lado de él. Ustedes tienen un paralítico espiritual al lado de ustedes, y ustedes, igual que estos 4 hombres, tienen la labor de llevarlo a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque quizás tengas algún hijo, algún amigo, algún compañero, algún hermano, padre, madre, que no pueden llegar a Jesús por su propia cuenta. No quiero decir que tengas en tu casa una persona con silla de ruedas y que no pueda venir a la iglesia. No, me estoy refiriendo a que esta persona está mal espiritualmente. Está muerta
términos teológicos, ahorita que estamos viendo el tulipán, ¿no? Está muerto espiritualmente, no puede llegar a Jesús, está paralítico, ni siquiera puede opinar de sí mismo, no puede hacer nada de sí mismo para alcanzar el reino de los cielos. Entonces, tú que tienes vida por Cristo Jesús, depende de ti que esta persona llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sería una buena idea que tú trajeras a esta persona a la iglesia, claro, a lo mejor ya lo has invitado, pero ¿qué pasa si esta persona en su muerte espiritual, en su parálisis espiritual, no quiere venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te corresponde a ti entonces hacer? Orar por esa persona, romper el techo por esa persona, mover a Dios por esa persona, que Él nunca lo va a hacer. Y una vez que hagas eso, llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ustedes a lo mejor podrían decirle o pueden llegar a pensar, estoy seguro que si mi amigo o mi esposo o X persona que tiene debilidad espiritual o que simplemente está muerto espiritualmente, si él tuviera un poquito de fe, esa persona se salvaría. Hermanos, déjame decirte que en primera instancia no es necesario que esa persona tenga fe, ¿eh? No es necesario que esa persona tenga fe. Lo único que Dios necesita es que tú tengas fe en que Dios puede salvar a esa persona. El paralítico. Hay comentaristas que dicen que muy probablemente el paralítico estaba mudo. Entonces esta persona a lo mejor ni siquiera le pudo decir a los 4 hombres, llévame con Jesús. ¿Quién tuvo la iniciativa? Las 4 personas. Porque Jesús dice su fe. Entonces quizás probablemente el paralítico no quería ir con Jesús. Pero dependió de estas 4 personas en decir, te vamos a llevar porque te vamos a llevar. Entonces, depende de ustedes, dirían nuestros hermanos carismáticos, ponernos en la brecha, orar por nuestros necesitados y decir, te voy a llevar a los pies de Cristo porque te voy a llevar a los pies de Cristo. Así tenga que romper el techo de quien sea. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Invitando. ¿Cómo? Evangelizando. ¿Cómo? A veces exhortando. ¿Cómo? A veces callando. Y orar por ellos una vez más. Hay que ser sabios. Pero el chiste de que tu labor, como la de estos 4 hombres, es llevar a esta persona a los pies de Cristo. Con la fe de que Cristo puede salvarlos, de que Cristo puede sanarlos espiritualmente. Tú no te preocupes en la salvación de ellos. Tú preocúpate en que estén en la presencia de Dios, punto. Porque entiendes que Él es poderoso. Ya, ahí termina tu labor. Lo que Dios quiere hacer con ellos es decisión de nuestro Señor. Pero tu labor es romper el techo para que nuestro Señor los sane y les dé vida. Nada más. Nada más. ¿Es poca cosa? Claro que no es poca cosa. Requiere de un esfuerzo, requiere de una entrega. Si este paralítico estuvo en Capernaum, bueno, quizás la ciudad no pudo haber sido tan grande. Simplemente estos 4 hombres con el lecho cargaron al paralítico y lo llevaron. Bueno, el trabajo fue romper el techo. Pero si esta persona no era de Capernaum, era de otro lugar, bueno, pues la labor fue más grande porque tenían la responsabilidad de mover a este hombre. Pero ellos dieron el primer paso. Bueno, se espera que ustedes también den el primer paso y que tengan la fe necesaria para subirlo. Y a lo mejor tú dirás, es cierto, Sergio, tienes toda la razón, solamente me basta tener la fe como del tamaño de un grano de mostaza y Dios puede hacer grandes obras con los muertos espirituales que están al lado de mí. Y yo te voy a decir en este aspecto, no, Dios ya no te requiere a ti que tengas solamente el grano, tu fe como el grano de mostaza, tan chiquito. Dios lo que espera de ti es que tengas una gran fe del tamaño de una montaña. ¿Para qué? Para que no te falten fuerzas y no solamente con los más allegados los salves, sino que salgas a las calles y salves a todas las personas que están afuera. Seas tú las personas que los lleve a los pies del Señor Jesucristo. Así sea arrastras, así sea cargándolos, o sea con otros hermanos que te ayuden a cargar a esa persona. Pero el chiste es que no puedes estar quieto. Quieto el paralítico que estaba mal espiritualmente, que estaba mal físicamente. Tú no. Tú no. Tú no puedes estar quieto. Y si estás quieto quiere decir que eres un paralítico y no conoces a Cristo. Seguimos leyendo el texto, el verso 5.
Vean lo que también dice el verso 5. Cuando lo bajaron, lo leo desde el principio. Verso 5 dice, dejen encontrarlo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, pues ya lo tenía abajo, ¿no? Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Solamente noten la forma tan tierna en la cual Jesucristo le habla a este pobre hombre. Le dice, hijo, quizás yo creo que es la más grande posibilidad. Jesucristo nunca había visto al paralítico, ni el paralítico había podido ver a Jesucristo. Sin en cambio, Jesucristo, siendo Dios mismo, conocía al paralítico, sabía quién era él, y por eso le pudo hablar con esa voz tan entrañable. Hijo, hijo. Haciendo que esta persona sintiera un afecto con Jesucristo y también haciendo saber Jesucristo que le preocupaba. A Jesucristo le preocupamos cada uno de nosotros y nos habla en muchas ocasiones tan tiernamente para que sepamos que nuestras dolencias no están lejos de su presencia, sino que Él las está observando y Él las está tratando conforme a sus tiempos, conforme a sus misericordias. Ahora, vean lo que le termina diciendo nuestro Señor Jesucristo a este paralítico, hijo, y después continúa, tus pecados te son perdonados. Oye, Sergio, acabas de decir que nuestro Señor Jesucristo sabía o sabe las necesidades de cada uno y le dice que sus pecados son perdonados. Y quizás entre la multitud alguien le dijo a Jesucristo, oye Jesús, estos 4 hombres rompieron el techo para que tú sanaras al paralítico y en lugar de sanarlo dices que sus pecados son perdonados. ¿Por qué le das perdón de pecados en lugar de que los sanes? Entiende algo, hermano. La necesidad más grande del hombre no es de que sea sanado de sus enfermedades, no es de que tenga su mejor vida hoy, no es de que sus anhelos, aunque sean buenos o sean malos, sean cumplidos en esta tierra. La necesidad más grande de cualquier hombre es que sus pecados sean perdonados para que no sea partícipe de la ira de Dios y tenga una eternidad en el infierno. Esa es la mayor necesidad del hombre. ¿Y qué creen? Jesucristo la sabía. ¿De qué me sirve, hubiera dicho Jesucristo, sanarlo si de todas maneras va a ir al infierno? ¿De qué me sirve simplemente chasquear los dedos y decir que toda la enfermedad del mundo sea curada si van a terminar yendo al infierno? ¿De qué sirve? Bueno, obviamente Jesucristo tenía todo el poder y tiene todo el poder para hacer todo eso. Vean lo que dice Mateo 16. Mateo capítulo 16, versos 26 y 27. Mateo capítulo 16, versos 26 y 27. Mateo capítulo 16, versos 26 y 27 dice así la palabra de Dios. Vean, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a qué, a sus obras. ¿Cómo? ¿Cómo, Sergio? ¿Cómo es esto? Pues sí, Dios a los que creyeron en Cristo Jesús les dará vida eterna en el reino de los cielos y a los que no creyeron en Cristo Jesús les dará condenación eterna en el infierno, después lago de fuego. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pagará a cada uno lo que le corresponde? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso para el cristiano, cuando escuchamos nosotros las palabras, tus pecados te son perdonados, el cristiano se pone contento. Para el cristiano estas son las mejores palabras del mundo, porque nos da alivio, nos da consuelo. Bueno, y sin duda, aunque para el cristiano, para el creyente, estas son las mejores palabras que podemos escuchar. ¿Tus pecados te son perdonados? Cuando Jesucristo las dijo al paralítico, no todas las personas estaban contentas. Había gente que se molestó por estas palabras. Y así llegamos al punto número 2 del bosquejo. Solo Dios puede perdonar pecados, versos 6 al 7. Vean lo que dice.
Marcos capítulo 2, verso 6. Marcos capítulo 2, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quién eran estos escribas? ¿Qué eran los escribas? Los escribas eran judíos de la tribu de Leví, encargados de interpretar la palabra de Dios. Eran judíos de la tribu de Leví, encargados de interpretar la palabra de Dios y también de transcribirla, por supuesto, de rollos a rollos, ¿no? Entonces, en la época de Jesús, estos eran los maestros, eran los teólogos. ¿Tú tenías alguna duda de qué es lo que dice cualquier pasaje de las Escrituras? Tú ibas con uno de estos escribas para que ellos te dijeran qué es lo que la Escritura decía y así tú poder obedecer la palabra de Dios. Por eso se le conoce también como los maestros de la ley, porque ellos sabían y entendían, escudriñaban la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hacían los rabinos? Bueno, los rabinos simplemente predicaban lo que los escribas decían. Eso eran los rabinos. Pero bueno, aquí tenemos a los escribas. Tenemos escribas dentro de la multitud que estaba escuchando a Jesús y por lo visto, los escribas estaban cerca para poder escuchar. Quizás tú estabas afuera de la casa y no alcanzaste a escuchar lo que dijo Jesús del paralítico, pero estos escribas debieron haber estado muy cerca para poder escuchar a Jesús. De hecho, se llega a creer que como eran escribas, como era gente respetada, quizás estaban hasta enfrente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos. Quizás estaban allí. Ahora, ¿por qué estaban los escribas? Quizás fueron a escuchar a Jesús, quizás fueron a ver sus milagros, pero probablemente también estaban ahí investigándolo para pasarle un reporte a Sanedrín, a ver hasta dónde llegaba la popularidad, las enseñanzas de este hombre que se había hecho muy famoso en la en la región de Galilea. Sea cual sea el caso, ahí estaban los escribas, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la ley de Dios, escudriñadores del Antiguo Testamento. Y ellos fueron testigos de cómo estos 4 hombres quitaron el techo, bajaron al paralítico y Jesucristo les dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora, verso 7. Verso 7. Marcos capítulo 2, verso 7. Vean lo que dijeron los escribas en sus corazones, porque dice el verso 6 que cavilaban en sus corazones. O sea, hablaban, esa palabra de cavilar es como que hablaban para sí mismos, hablaban en sus propios corazones, hablaban para sí mismos. O sea, nunca lo expresaron con la boca. Dice verso 7, ¿por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Recuerden, nunca lo externaron con voz, sino que dentro de sí decían esos escribas. Bueno, déjenme decirles una cosa. Estos hombres no estaban equivocados, ¿eh? De hecho, ellos entendían por su conocimiento bíblico que solamente Dios podía perdonar pecados. Vean lo que dice, les voy a dar 3 pasajes. Vean lo que dice Isaías 43, 25. Isaías 43, 25, vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios es el único que borra pecados y que olvida pecados, ¿no? Para perdonar. Miqueas capítulo 7, verso 18. Miqueas 7, 18. Dice así la palabra de Dios. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7.
Dice Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y ahí nos quedamos. Entonces, ¿se dan cuenta? Como lo podemos ver, los escribas no estaban mal. Solamente Dios tiene el derecho, la facultad de perdonar pecados. Pero algo le fallaba a estos escribas. Algo muy importante. Sus ojos estaban velados. ¿Por qué? Porque ellos no entendían a quién tenían enfrente. Por eso se indignaron. Ellos, por su pecado, no alcanzaban a entender quién estaba enfrente. ¿Por qué? Porque el que estaba enfrente de ellos, perdonando los pecados del paralítico, no era otro sino el Mesías, 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. Y realmente no alcanzaban a entender quién era este Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía las manifestaciones del Mesías. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Hizo milagros, sanó enfermos, vino a proclamar libertad a los cautivos. Y aún así los religiosos judíos no entendieron, no lo vieron. No supieron quién era la persona por su dureza de corazón. No supieron quién era la persona que estaba enfrente de ellos. Por eso hablaban mal de Jesús en sus corazones. ¿Quién es este? Si supieran quién era ese. Decían ellos: ¿quién es este que perdona pecados sino solo Dios? Tenían razón. Solamente Dios perdona pecados. Vamos al verso 7. Marcos capítulo 2, verso 7. Vean lo que dice Marcos, capítulo 2, verso 7, dice así la palabra de Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, los volteó a ver: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesucristo estaba viendo al paralítico, diciéndole que sus pecados son sanados. Y de repente, entendiendo lo que estaba en sus corazones, voltea a ver a los escribas, voltea a ver a los teólogos, voltea a ver a los estudiados y les pregunta: ¿por qué caviláis así en sus corazones? ¿Por qué están hablando así en sus corazones? Bueno, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo conociendo los corazones de las personas, porque como ya los dije, ellos nunca lo hablaron. Simplemente nuestro Señor Jesucristo entendía lo que había dentro de sus corazones. ¿Y qué creen? Esta también es una cualidad única de Dios. Entender perfectamente el corazón de las personas. Ahora, no se refiere corazón al órgano, se refiere a lo más profundo de la persona. Vean que esto solamente lo hacía Dios. Jeremías, y también les voy a dar 3 versículos. Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, verso 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Escucha, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel 16, 7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Pero Jehová mira el corazón. Ahora ve Romanos 8, 27. Romanos 8, 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Obviamente Dios. Ahora, escuchen,
Ya vimos 3 pasajes donde se nos dice que Dios es el único que escudriña perfectamente los corazones de las personas, ¿no? Por un lado tenemos la escritura que dice que el que escudriña los corazones es Dios. El que conoce bien los corazones de los hombres es Dios, profundamente, plenamente. Por otro lado vemos que el Señor Jesucristo conocía los corazones de los escribas. Entonces, si Dios es el único que conoce los corazones y Jesucristo está conociendo los corazones, por lo tanto Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Indirectamente les está diciendo, tienes razón, solo Dios perdona pecados. ¿Y qué crees? Yo sé lo que hay en tu corazón. Y para aquí los teólogos de la época tuvieron que decir, solamente Dios escudriña los corazones. Y Él me está escudriñando el corazón, Él tiene que ser Dios. ¿Pero lo pensaron así? No. ¿No? ¿Por qué? Porque su mente estaba entenebrecida, estaban llenos de pecado, no alcanzaron a verlo. Ahora, esto es algo maravilloso. Es maravilloso que el Señor escudriñe nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sabrá cómo ayudarnos, sabrá lo que necesitamos, sabrá qué estamos pensando y va a corregir nuestra forma de pensar y de vivir para que nos amoldemos a Cristo. Esto es hermoso para el cristiano, pero es terrible para el inconverso. ¿Por qué? Porque Jesucristo conoce lo profundo de su corazón, que es pecado. Y si el Señor conoce lo profundo del corazón de un pecador, entonces le va a dar justo juicio, como hemos visto. Le va a dar condenación eterna. Es hermoso para nosotros. Por eso quiere decir que el Señor nos conoce, nos procura y va a saber cómo tratarnos, pero es terrible para el pecador. Es terrible para él. Bueno. Y entonces aquí vemos cómo Jesucristo manifestó ante todo el pueblo, ante los teólogos, que Él podía conocer los corazones y que Él era Dios encarnado. Pero bueno, así que nuestro Señor Jesucristo ahora les va a dar una probadita de toda su autoridad. Y aquí pasamos al punto número 3 del bosquejo. El Hijo del Hombre tiene la autoridad de Dios, verso 8 al 12. Bueno, y aquí yo les pregunto, ¿por qué el Hijo del Hombre tiene la autoridad de Dios? Porque es Dios mismo, así de fácil. Pero bueno, vean lo que dice el verso 8 y 9. Marcos capítulo 2, verso 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Aquí ya los está confrontando. Aquí Jesucristo ya está confrontando a estos escribas. Ahora, les voy a volver a repetir esta pregunta que les hizo Jesucristo a los escribas. Vean, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Esta pregunta a primera vista puede confundir un poco. ¿Por qué lo está diciendo así Jesucristo? ¿Por qué está hablando de esta manera Jesús? Yo se los voy a explicar. Bueno, los escribas no solamente estaban indignados de que Jesucristo estaba tomando atribuciones que solamente le pertenecían a Dios, en este caso perdonar pecados, porque no captaron que él estaba prácticamente leyendo su mente, conociendo que había en su corazón, sino ellos estaban indignados porque Jesucristo estaba diciendo, te perdona tus pecados. Más bien era que los escribas estaban diciendo en sus corazones en este momento, a ver, este hombre es un charlatán. Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ya que nadie puede comprobar si realmente sus pecados son perdonados, ¿cierto? Entonces, si realmente este hombre tuviera poder del cielo, ¿qué es lo que haría este hombre? Le sanaría, pero no veo que está sanando. Entonces es un mentiroso. Por eso Jesucristo los confrontó con esta pregunta. Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Yo sé lo que están pensando. Ustedes no solamente están pensando que qué atribuciones yo me estoy tomando, también están pensando que soy un charlatán porque le estoy diciendo que sus pecados son perdonados, pero nadie puede verlo. Solamente es algo entre Dios y el paralítico. Pero ustedes están diciendo que sería mucho más difícil sanarlo completamente. Bueno.
¿Está bien? Entonces nuestro Señor contesta, verso 10 y 11. Marcos 2, verso 10 y 11. Escuchen. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No solamente van a ver que tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Ustedes dicen que es más difícil sanar a un enfermo? Pues bien, levántate, toma tu lecho y anda. Obviamente para nosotros cualquier cosa es difícil. Ni yo ni ustedes podemos levantar a un paralítico y mucho menos podemos perdonar pecados. Vean la forma de razonar tan rara y puedo decir tan tonta de estas personas. Es más fácil decir que perdonan pecados, pero es difícil sanar a un paralítico. Bueno, yo diría que es al revés, es más difícil perdonar pecados que sanar a un paralítico. Pero para fin de cuentas, para el hombre ambas cosas son imposibles. Decir que es más fácil, que es más difícil es algo tonto, porque ambas cosas son imposibles. Nadie puede hacer eso, a menos que tenga poder de Dios, a menos que sea Dios mismo. Y Jesucristo dice, pues para que vean quién soy yo, voy a hacer las dos cosas. Voy a hacer las dos cosas. Lo voy a perdonar de sus pecados y lo voy a sanar y vean cómo se está levantando. Levántate, paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿No? Entonces, una vez más, nosotros vemos cómo Jesús no solo se presenta con hechos como el Mesías, sino también con autoridad en palabra. Miren, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el Mesías? Primeramente porque Jesús sana al paralítico. Bueno, Jesús aquí muestra su autoridad también como Dios, como el Mesías, al sanar al paralítico de sus enfermedades. Y yo les pregunto, ¿quién puede sanar enfermos sino solo Dios? De una manera milagrosa. ¿Quién puede hacer que las personas milagrosamente se levanten sino solo Dios? Pues claro. Entonces Jesucristo tuvo que haber sido Dios encarnado para que pudiera hacer esto. Y ahora vean lo curioso. La cama que cargaba al paralítico, ahora el paralítico carga la cama, demostrando que el que tenía la autoridad para levantar a este hombre era Jesús, Dios hombre. También otra evidencia que nosotros podemos ver que Jesucristo era el Mesías y por lo tanto también Dios encarnado es que Jesucristo se llama a él mismo Hijo del Hombre. ¿Cómo le dice? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Tiene potestad, tiene autoridad. Así se llamó Jesucristo, no a sí mismo. Pues este es un título que Daniel, en el libro de Daniel, coloca exclusivamente para el Mesías. Y vean qué autoridad tenía el Mesías. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Es un profeta mayor. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Daniel 7, 13 y 14. Vean lo que dice Daniel. Daniel 7, verso 13 y verso 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Escucha, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Jesucristo aquí cuando le está diciendo, para que vean que el Hijo del Hombre, yo tengo autoridad, les está diciendo a los escribas, a todos los estudiosos, yo soy este que está hablando Daniel, yo soy el que tiene reino eterno, yo soy el que se le va a dar todas las cosas. Mírenme, yo soy Dios encarnado, yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque Daniel hablaba del Mesías que iba a tener el dominio eterno, pero el Mesías, dicho por Isaías, era que Dios mismo. Yo lo leo, Isaías 9, versos 6 y 7, vean lo que dice, yo se lo leo. Dice, en la profecía del Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Hasta aquí todo bien, el Mesías iba a ser hombre, pero se les va a empezar a dar títulos que solamente le corresponden a Dios. Y se llamará su nombre Altísimo, Consejero, Dios fuerte,
Se le llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces entiendan que el Hijo del Hombre, escribas que tienen enfrente de ustedes, es el Mesías y es Dios mismo. Por eso tengo esa autoridad. Y termina diciendo lo siguiente también. Jesús demuestra ser Dios al perdonar pecados. Esto ya lo habían dicho los fariseos, ¿cierto? Perdón, ya lo habían dicho los escribas. ¿Se acuerdan cuando ellos dijeron en sus corazones, solo Dios puede perdonar pecados? Claro, solamente hay un ser en todo el universo que puede perdonar pecados. Solamente hay un ser en todo el universo que puede dar perdón a los hombres. Y Jesucristo les está diciendo, ustedes tuvieron la razón, solo Dios puede perdonar pecados y el que está enfrente de ustedes es Dios mismo. Por eso tengo esa autoridad, por eso tengo ese dominio. ¿Y por qué Dios puede perdonar pecados? Uno, porque el pecado es ofensa a Dios y Dios solamente puede dar perdón a los que le ofenden a Él. Uno. Y dos, ¿por qué Jesucristo puede perdonar pecados? Bueno, porque Jesucristo se entregó en la cruz para morir por nosotros. Por eso nos puede perdonar. Porque Él ya pagó la deuda que teníamos con Él. Porque su sangre ya fue derramada. Porque Él murió en nuestro lugar. Entonces lo hace el único ser capaz de perdonar nuestros pecados porque ella pagó por los pecados que nosotros cometimos. Ella pagó nuestra deuda. Ella limpió nuestros intereses. Ella dejó nuestra cuenta en cero. Todo lo que le debíamos a Dios, ella lo pagó y por lo tanto Él puede decirnos, te perdono, porque es el único ser con esa autoridad. Así de simple. Entonces, yo creo que Jesucristo puede perdonar mis pecados porque Él murió por ellos. Yo creo que si Jesucristo puede perdonar mis pecados porque Él ya fue clavado en la cruz en mi lugar. Por eso era el único que podía perdonar pecados. Obviamente en tiempo de paralítico Jesucristo sabía lo que iba a hacer. Por eso tenía esa autoridad. No te preocupes, yo te los perdono porque los voy a pagar. Los voy a pagar. Así de simple. Y entonces nosotros terminamos con el verso 12. Marcos capítulo 2, verso 12. Dice así, el último versículo. Entonces, él, o sea, el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mientras que los escribas dudaban, los 4 hombres creyeron y el paralítico obedeció la palabra de Dios. Y esto hizo que todos los hombres que estaban ahí presentes, ¿qué hicieron? Glorificaran el nombre de Dios. Solamente los que creyeron en Él. Los fariseos, los escribas siguieron con dudas y los seguirán atacando hasta el día de su muerte. Pero todo esto hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para que Él fuera glorificado, para que Él fuera exaltado. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Entender quién es Dios para glorificarlo. Entender quién es Jesucristo para vivir como Él vive. Y también seguir, ¿por qué no? Seguir el ejemplo de estos 4 hombres que sin conocer plenamente a Dios como nosotros lo conocemos, sin conocer plenamente a Jesucristo como nosotros aquí sí lo conocemos, dijeron, yo sé que Él tiene el poder para salvar a este pobre hombre. Y fueron tras de Él. Ahora nosotros que le conocemos, que sabemos su poderío, que sabemos quién es Jesucristo, con más fe tenemos que entregarnos para cargar a los paralíticos y llevarlos a la presencia de Jesús. O bien, si no se puede mover, romperles el techo de su cuarto para que Jesucristo pueda entrar en sus vidas. Así de simple, porque es el único que nos puede dar salvación, que es la necesidad principal de todo hombre, salvación de sus pecados. Dios les bendiga, hermanos.